Buen día compañeros, somos de la clase de Sistemas Operativos 2 y en esta ocasión les venimos a hablar sobre la planificación de disco, RAID y caché de disco. En los últimos 40 años, la velocidad de los procesadores y de la memoria principal ha sobrepasado con creces el del acceso al disco, incrementándose en 2 órdenes de magnitud, mientras que la del disco en orden de una magnitud. El resultado de esto es que los discos han llegado a tener al menos 4 órdenes de magnitud más lento que el del procesador y la memoria principal, y se espera que en un futuro inmediato esta diferencia aumente. Por lo tanto, el rendimiento del subsistema de almacenamiento es de vital importancia, por lo que se han desarrollado muchas investigaciones de esquemas para solventar este asunto. En este video hablaremos de los aspectos fundamentales para mejorar ese rendimiento y de las técnicas de planificación que se utilizan. El rendimiento se debe al tiempo de búsqueda y para mejorarlo debemos al menos reducirlo a la mitad del tiempo gastado. Los detalles reales de la operación de entrada y salida del disco dependen de el computador, el sistema operativo, la naturaleza del hardware del canal de entrada y salida y el controlador del disco. Ahora vamos a ver los elementos del disco, sus 5 partes importantes. Tenemos el circuito impreso que recibe órdenes del ordenador y controla el disco. Ahora tenemos un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco. El circuito impreso mantiene la velocidad constante de este motor. Ahora lo más importante en esta exposición son los brazos que contienen los cabezales, como podemos ver aquí, y estos son los que sirven para la escritura y lectura. Para leer o escribir, la cabeza se debe posicionar en la pista deseada. Vamos a hacer un zoom en lo que es el plato o disco para que podamos ver de cerca lo que son las pistas deseadas y en el principio del sector requerido de dicha pista. La selección de pista implica un movimiento de cabeza en un sistema de cabeza móvil o la selección de manera electrónica de una cabeza en un sistema de cabeza fija. En un sistema de cabeza móvil, el tiempo que se tarda en situar la cabeza en la pista se le denomina tiempo de búsqueda. El tiempo que tarda en llegar el comienzo del sector hasta debajo de la cabeza se le conoce como retardo rotacional. La suma de tiempo de búsqueda, en el caso de que lo haya, y el retardo rotacional dan lugar al tiempo de acceso. Una vez que la cabeza está en la posición, la operación de lectura o escritura se realiza cuando el sector se mueve debajo de la cabeza. Esta es la parte de transferencia de datos de la operación, o lo que también podemos llamar tiempo de transferencia. En esta ocasión me toca hablarles sobre los algoritmos de planificación de disco, también conocidos como algoritmos de entrada y salida. Estos algoritmos son los que utiliza el sistema operativo para organizar las peticiones de lectura y escritura según su posición en una subdivisión de disco. Algoritmo número 1, el FIFO. El FIFO se basa en primero en entrar, primero en salir. Tenemos varias peticiones, como ejemplo, podemos tener 20, 30, 40, 50. Ok, 20 llegó primero, 30 llegó después, 40 llegó tercero, 50 llegó de cuarto. Tenemos 20, es el primero en que va a ser atendido. Después de atender 20 vamos a atender 30, luego de atender 30 vamos a atender 40, 50 y así sucesivamente en su orden de llegada. La desventaja de este algoritmo es que si un proceso requiere más del procesador, esto va a atrasar a las demás peticiones que están en la cola de procesamiento. Algoritmo número 2, SSTF. Este algoritmo se basa en la búsqueda, o sea, el que esté más cerca es el primero el que va a atender, sin importar si otro llegó primero. Solo se va a basar en el que esté más cerca. Ejemplo, tenemos 8, tenemos 20, tenemos 40, ok. Si 8 está cerca de 40, no importa si 40 llegó de último. Prácticamente
8, primero atenderá a 8 y después atenderá a 40 porque están más cerca. Y así atenderá al próximo, así sucesivamente, a quien esté más cerca, sin importar el orden de llegada. Algoritmo número 3, SCAN. Este algoritmo es la solución al segundo algoritmo, porque la desventaja del segundo algoritmo era que si teníamos peticiones que iban de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ese algoritmo iba a ir buscando quién estaba más cerca, entonces iba a perder más tiempo. En cambio, SCAN hace esta petición, va de izquierda a derecha donde esté la primera petición y así sucesivamente. Va a ir buscando en su ruta que esté más cerca. Ok, teníamos los ejemplos del primero y del segundo algoritmo que usábamos, 20, 30, 40 y 50. Ok, tenemos 20, tenemos 30, tenemos 40 y tenemos 50. ¿Qué va a hacer él? Va a empezar de 20 siguiendo la dirección de derecha a izquierda. Luego va a ir en sucesión buscando las demás peticiones que estén más cerca. Con el SCAN podemos compararlo a un bus, la ruta que tiene un bus. El bus parte de un punto donde están situados todos y va recogiendo personas en el camino, va haciendo parada tras parada. Es como que digamos que va atendiendo las peticiones. Llega a otro punto y se regresa y es el mismo procedimiento. Va subiendo personas o como que digamos que vamos atendiendo peticiones. Algoritmo número 4. SCAN. Ese algoritmo es la solución al tercer algoritmo, ya que el tercer algoritmo hablaba de que él buscaba las peticiones que estaban de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. A diferencia de SCAN, SCAN lo que hace es que busca las peticiones de derecha a izquierda, retorna sin buscar ninguna petición y vuelve a buscar de derecha a izquierda y así sucesivamente, sin necesidad de ir buscando una y una. Un ejemplo claro para explicar el SCAN sería de que si nosotros debemos ir al centro de San Pedro a hacer algunos mandados, ok, vamos por ejemplo al supermercado a comprar nuestros víveres, ok, luego de ir al supermercado tenemos que ir a pagar la luz, a pagar cualquier cosa, vamos al banco, ok, el banco está cerca del supermercado, luego del banco tenemos que pasar a comprar una ropa o cualquier cosa, ok, está cerca la tienda del banco, luego decimos nosotros nos regresamos para la casa, igual no hacemos ninguna otra actividad, regresamos a casa, luego de casa regresamos porque tenemos que realizar otras peticiones, entonces volvemos de nuevo, pero no al supermercado, sino que volvemos a otra tienda diferente, cualquiera que sea, X tienda, igual es lo mismo que hace SCAN, va ejerciendo lo que están en su línea y luego regresa sin retomar ninguna petición, luego vuelve a buscar peticiones y así sucesivamente. Los algoritmos de planificación de disco se clasifican. Selección según el solicitante. 1. Planificación aleatoria. Para el análisis y la simulación. Primero en entrar y primero en salir. El más equitativo de todos. 3. Prioridad por proceso. Control externo a la gestión de la cola del disco. 4. Último en entrar, último en salir. Maximiza la proximidad y el uso de los recursos. Políticas de planificación según el elemento solicitado. El primero de servicio más corto. Buena utilización con las pequeñas. Recorrido de disco bidireccional. Mejor distribución del servicio. Recorrido unidireccional con retorno rápido. Menor variabilidad de servicio. SCAN de N registros a la vez. Cantidad de servicio. SCAN de N pasos con N tamaños al principio de la cola. Sensible a la carga. Hola, mi nombre es Miguel Alexander Padilla y yo les voy a hablar sobre lo que es el RAI. Para empezar, voy a definir qué es el RAI. El término RAI es un acrónimo del inglés Redundant Array Independent Disk. Esto en español significa matriz redundante de discos independientes. El RAI básicamente es un método de combinación donde dos o más discos forman una única unidad lógica donde en esta se almacenan datos de forma redundante. Además, el RAI ofrece mayor tolerancia a fallos y un mejor rendimiento que utilizar un único disco duro o un grupo de discos duros independientes. Para el sistema operativo, el RAI aparenta ser una única unidad de disco duro sólida, donde se desglosan los datos en fragmentos que se escriben en varias unidades de forma simultánea. Esto quiere decir que cada unidad de disco duro es una copia de la unidad anterior. De esta manera, la tecnología RAI protege los datos
contra el fallo de una unidad de disco duro. Si una unidad de disco duro falla, el sistema se mantiene activo y en funcionamiento hasta que se reemplace la unidad defectuosa. Esto lo podemos aplicar en las empresas con sus servidores, ya que estos cuentan con datos muy importantes para esta misma. Si falla un disco duro que almacena todos estos datos, con el sistema RAID simplemente es necesario reemplazarlo, mientras que si este no la tuviera, al fallar ese disco se pierde todo. RAID se utiliza con frecuencia para mejorar el rendimiento de estos servidores o las estaciones de trabajo. Además cuenta con varias opciones, que serían 7 niveles, que van desde el nivel 0 hasta el nivel 6. Pero para esto les va a hablar mi siguiente compañero. Hola compañeros, yo les voy a hablar acerca de los niveles RAID. ¿Qué es RAID? Dice que RAID es un conjunto redundante de discos, pero que son independientes. Yo les voy a hablar acerca de los niveles RAID, que son 6, pero les voy a explicar 4. ¿Qué es la RAID 0? Dice que la RAID 0 distribuye los datos de forma equitativa entre uno o más discos, pero esto tiene una desventaja, que si uno de los discos fallara, esto generaría que perderíamos toda la información. Sí, nos genera mayor rendimiento, pero perderíamos toda la información si uno de los dos falla. Dice que por lo general se utiliza en aplicaciones de lectura y escritura que puedan soportar pérdidas de datos. La RAID 1, dice que la RAID 1 se basa básicamente en crear una copia exacta de los discos. Por ejemplo, si tenemos 2 discos, el disco 2 creará una copia exacta del disco 1. Esto nos hace que sea más seguro, porque ya que para perder los datos tendrían que fallar todos los discos del sistema. Dice que funciona en aplicaciones de datos transaccionales, por ejemplo correo electrónico, sistemas operativos y ficheros de aplicación. La RAID 2, ya la RAID 2, los datos del conjunto están sincronizados por una controladora, pero para obtener su funcionamiento se necesita una gran cantidad de discos, lo que es algo prácticamente imposible y casi ni se utiliza ahora en la actualidad. La RAID 3, dice que la característica principal de la RAID 3 es que cualquier dato que se grabe en el conjunto de los discos se va a dividir entre los discos del sistema. Por ejemplo, si tenemos 3 discos y introducimos un dato de 3 bits, se va a dividir un bit por dato. Esto genera mayor seguridad porque si falla un disco, se perderá solo la información que esté guardada en él. Y dice que este proporciona un buen rendimiento para imágenes de video, geofísica y procesamiento secuencial. RAID 4 dice que los niveles del RAID del 4 al 6 utilizan una técnica de acceso independiente. En un vector de acceso independiente, cada disco del vector opera independientemente, de manera que se puede servir en paralelo peticiones de entrada y salidas independientes. Dice que el RAID utiliza una distribución de datos en bandas del 4 al 6. Dice que las bandas son relativamente grandes. En RAID, en el nivel 4, dice que se calcula de bit a bit. Implica una penalización a las escrituras cuando son tamaño pequeño. Dice que cada vez que produce una escritura, el software gestiona el vector, además de modificar, dice que actualizarlo. Dice que este vector posee con 5 unidades. Del X0 al X3 contienen datos, mientras que el X4 es el disco de paridad. Ejemplo del RAID 4. Supóngase que se realiza una escritura que solo involucra una banda en el disco X1. Dijimos que del X0 a X3 contiene datos, mientras que el X4 solo contiene el disco de paridad. Inicialmente, para cada bit se cumplirá la siguiente relación, que es la que estamos observando en este momento. A continuación se muestra el resultado después de la actualización, donde se ha marcado una comilla los bits potencialmente modificados.
Podemos observar aquí la comilla que se muestra. La primera línea muestra que un cambio en X1 afectará también al disco de paridad X4. En esta segunda línea se suman los términos X1, X. Dado que el cero exclusivo de cualquier valor consigo mismo es cero, esto no afecta a la ecuación. Sin embargo, un paso intermedio conveniente para llegar a la tercera línea, donde simplemente se cambia el orden de los términos. Finalmente se utiliza la ecuación para reemplazar los 4 primeros términos por X4 y este quedaría así. Para calcular la nueva paridad, el software de gestión del vector debe leer las bandas de datos y paridad antigua. RAID nivel 5. Dice que este nivel es similar al nivel 4. La diferencia es que estriba en que el esquema de RAID 5 distribuye las bandas de paridad a través de todos los discos. RAID nivel 6. Dice que en este nivel, en el esquema RAID 6, se realiza 2 cálculos de paridad diferentes, almacenándose en gestión de entrada y salida y planificación de disco, bloques separados de distintos discos. Hola a todos, mi nombre es Cindy y les voy a hablar del tema de la caché de discos. La caché de discos es una porción de la memoria RAM asociada a un disco con la utilidad de almacenar datos recientemente leídos y por lo tanto agilizar la carga de los mismos en caso de que estos vuelvan a ser solicitados. Es relevante tener presente que actualmente el tiempo de acceso medio a un dato de disco es del orden de milisegundos, mientras que una memoria RAM el orden es de nanosegundos. Muchos sistemas operativos mantienen lo que se denomina la caché de disco. Esto consiste en un conjunto de discos de memoria. Los sistemas operativos modernos utilizan este tipo de memorias para evitar saturar los discos. Utilizan la memoria RAM para almacenar los datos que se utilizan de forma frecuente y utilizan archivos de intercambio para agilizar el proceso de datos. Conviene recordar que acceder a un byte de memoria RAM es 1000 veces más rápido que encontrarlo en el dispositivo. Bueno compañeros, ahora les vamos a dar lo que es un ejemplo de lo que es la caché de disco. La caché de disco trabaja como lo que es una parte de la memoria que se reserva para que el sistema operativo sea más rápido. En vez de ir a buscar la información a lo que es el disco duro, se reserva en lo que es una parte de la caché para que esta información el usuario la pueda utilizar más rápidamente y usar menos recursos de la computadora. También únicamente guarda lo que son las direcciones, tales como lo que son las páginas más frecuentes que utiliza el usuario. La información nunca es la misma. Un ejemplo más claro de cómo trabaja la caché de disco lo podemos relacionar con lo que es un banco. Está lo que es la sede principal y tiene lo que son varias sucursales en diferentes puntos estratégicos para las personas. Entonces, si usted va a hacer lo que es una transacción simple, como lo que es un retiro o un depósito, no necesariamente tiene que ir hasta la principal. Entonces usted lo hace en lo que son las sucursales. Entonces con eso usted va a la sucursal, hace su transacción más rápido, pierde menos tiempo, en vez de perder tiempo y llegar hasta la agencia principal, allá esperar que lo tienen allá y después regresar. Entonces usted se ahorra todo ese tiempo y sus transacciones están a lo que es más, lo que son las transacciones más frecuentes. Buenos días o buenas tardes. Bueno, todo esto no está grabando. Hola. En este caso le venimos. No, hola compañeros. No, hola compañeros. Good morning. No, buen día compañeros. Grabando. Buen día compañeros, somos de la clase. Ay. En esta ocasión me toca hablar sobre los algoritmos de planificación de discos. Sale la bulla, ¿verdad? Ha incrementado, dejando botada lo que es Planificación. Tenía que ser uno. planificación aleatoria. Ok, ya. Ya. El más equitativo de todos.
Digo. Sí, le está saliendo bien, sí. Yo me paro. Presidencia de la República. Ya. Yo creo porque no dije 2 en la segunda. Ahora les hablaremos sobre la planificación de disco. Te mira. Del acceso al disco duro. ¡Corte! Mientras que el disco tiene una magnitud de una orden. No, espérate, no, es que te vas a cambiar de un solo. Mientras que la memoria, ¿qué te digo? El resultado es que el disco queda en una orden de 4 menos que el procesador o la memoria principal. Dígame ahí si se mira como que estoy leyendo la posición que tengo. No. Vamos a ver. Dele. Bueno, me ríe, eso es todo. Bueno, ahí sí. No. Y yo creo que ya está grabando, ¿sabes? Ya rato. Sí, ya rato. Sí, Solo ¿verdad? esperamos que usted esté lista. Entonces, ¿cómo era? No, Solo así hágale la caché del disco, solo baje la mano y ya. Ahora hablaremos de la caché del disco. Así. Vuelta. Pues, tiene como 30 años, vos. Evidentemente, de manera que se puede servir en paralelo. Ya. Nivel 4 del RAID. Dice que los niveles del RAID del 4 al 6 utilizan una técnica de acceso independiente. En un vector de acceso independiente, cada disco del vector. Bueno, compañeros, esta ha sido lo que es nuestra presentación del grupo número 2. Espero les haya gustado y ahora los vamos a